Hola chicos y chicas del cuarto B, hoy vamos a empezar con la segunda parte del tema, la entrevista. En este caso vamos a aprender sobre las preguntas permitentes y las relevantes. Comencemos. Dice, preguntas permitentes y relevantes. Al preparar un guión de entrevista, las preguntas que se formulen deben ordenarse y ajustarse a lo que se desea obtener. Se puede empezar con las más sencillas y luego con las más complejas. También se pueden comenzar con preguntas generales e introducir poco a poco otros más específicos. Además, es necesario identificar las preguntas que no tienen relación con el tema o que se repiten. Ok, dentro de esta información nos dicen que hay que, al momento de preparar un guión de entrevista, que es lo que ustedes van a hacer más adelante, se deben de formular las preguntas y ordenarse o ajustarse a lo que realmente se está pidiendo, ¿sí? Y dicen que las preguntas pueden partir de lo más sencillo a lo más complejo. Por ejemplo, aquí tenemos 5 preguntitas y dice lo siguiente. ¿Qué lo motivó a estudiar eso? ¿Cuánto tiempo lleva estudiando? ¿Qué es un virus? ¿Cómo se previenen los virus? ¿Cuáles son las recomendaciones para combatir virus? Entonces, aquí tenemos que un ejemplo de cómo partir de lo sencillo a lo complejo. En este caso vamos a imaginar que se le está entrevistando a un doctor o una doctora y que, bueno, partieron de lo sencillo en sentido de que le preguntaron pues un poco de información personal, ¿sí? Como por ejemplo las primeras 2 preguntas tienen que ver con algo sencillo que es qué le motivó a estudiar eso, cuánto tiempo lleva estudiando y poco a poco fueron introduciéndose al tema que bueno, al tema fuerte que es qué es un virus, cómo se previenen los virus, cuáles son las recomendaciones para combatir virus. Vamos con lo siguiente. Dice que hay que seleccionar las preguntas de acuerdo al tema que hay que investigar. Y nos dicen aquí, ¿qué preguntas puedo hacer si mi tema son los medicamentos? ¿Qué preguntas puedo hacer si mi tema es la buena alimentación? ¿Qué preguntas puedo hacer si mi tema son los deportes? ¿Por qué? Porque a veces cuando hacemos preguntas para conocer más o para obtener información deben de tener relación con el tema que estamos preguntando. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy preguntando o hablando sobre los dinosaurios, yo no puedo preguntarle a alguien que si ellos, por ejemplo, les gustan comer vegetales, ¿no? Porque si el tema son los dinosaurios, al yo introducir otras preguntas, pues se desvía la información, ¿sí? Y ok, tenemos, hay que identificar las preguntas que no sean relevantes para un tema. ¿Por qué? Porque a veces hacemos preguntas que, bueno, no causan ningún tipo de información, no causa el que la persona nos vaya a responder algo que nos pueda contestar a la pregunta y que sea realmente importante. Por ejemplo, aquí dice, ¿cómo son los cometas? ¿Es difícil trabajar en el espacio? ¿Qué desayuno hoy? ¿Qué necesito qué necesito hacer para ser un astronauta? Dentro de estas 4 preguntas existe una pregunta que está pues de relleno, que es una pregunta no relevante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos da la suficiente información para rescatar, para, bueno, para preguntarle a alguien y que esa persona nos dé dicha información, ¿sí? Este tipo de preguntas, por lo general, o más bien, este tipo de preguntas se deben de eliminar. Y bueno, con esto vamos a acabar esta parte de la entrevista, las preguntas pertinentes y relevantes. Espero que hayan comprendido y nos vemos en un próximo video. Adiós.